de verano, pero los que aquí estamos contentos de saludarnos y preparándonos entonces para esta mañana meditar la palabra del Señor. Hace 8 días hablábamos de 2 cosas básicas, importantes, para que nuestras familias podamos tener ese sueño deseado, pero aún no logrado, de ser hogares, familias perfectas o bonitas o buenas. Aquello que iniciamos un día con la esperanza, la ilusión, deseos, el sueño de tener el mejor hogar posible, en todos sentidos, en lo material, en lo económico, en la paz espiritual y la armonía familiar, todo ello, pues es en la mente y en el corazón de muchos, pero en la realidad de muy pocos. Parece que desde la primera noche se ha ido saliendo ya el último campanazo, el último, ¿qué le llamamos? Toque de las melodías de la fiesta, ya cuando sale la pareja y se van a esa felicidad anunciada, que ya casados iban a ser muy felices. Ahí es donde empieza la verdadera historia. Ahí empieza a mostrarse que tanto amor se va a manifestar ahí, en cómo se va a madurar, cómo vamos a crecer, porque el amor no es una cosa que nace, sino que se hace y se rehace. Hemos hablado de ello también. No es algo que ya pegó y ahí se quedó. No, es algo que tenemos que aumentar y cada día luchar y trabajar para amarnos más y más. Pero hay muchos impedimentos y principalmente el enemigo que tenemos. ¿Qué es el principal enemigo del hogar o de la familia? A ver, caray, ya se me durmieron, todavía ni empiezo, ¿Cuál será el principal enemigo en la familia? Los desgustos. ¿Cómo? Los desgustos. ¿Los pleitos? No los pleitos, desgustos. Disgustos. Tienen diferentes gustos que tienen que acostumbrarse a. A ver, dígame, está interesante eso. ¿Qué es la diferencia entre un pleito y un disgusto? Un pleito es con coraje y un disgusto es que discuten la situación entre 2 personas, ya llegan a un acuerdo. Oh, ok, ya le tomé la idea. Okay. Un desacuerdo. ¿Será eso el principal enemigo de los matrimonios, de las familias? A ver. Recuerden que en este mundo tenemos un creador, un Señor, un Dios que cuida, vela y quiere lo mejor para nosotros, pero hay un enemigo que está contra todo ello. Lo que Dios desea y espera en nuestras vidas, el diablo se encarga de estorbarlo todos los días. Y es astuto, la palabra nos lo enseña. Y si algo anda buscando, dice, y hasta se esconde, para en el momento que menos estemos listos nosotros, darnos el zarpazo, ¿no? Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y su principal cometido es destruir el hogar. Los hogares, las familias, que es una institución divina. Es Dios quien creó a la familia. Él dice que varón y hembra nos creó para unir nuestras vidas y de esta unión, entonces, crecer, tener la familia. Pero decíamos que no hay familia en este mundo que sea perfecta, que sea sólida y feliz del todo, como a veces pretendemos o queremos que sea. Desde el inicio hay conflictos, hay desavenencias, hay, ¿qué es la palabra? Dígame otra vez. Malentendidos, mala comunicación, tantas situaciones que nos hacen vivir en una serie de situaciones negativas que no son del nada agradables y que muchas veces se tornan graves y llegan incluso al lograr la separación de aquello que tanto se anhelaba, se deseaba o que se sigue queriendo pero no viendo mientras no hagamos las cosas que tenemos que hacer. Hablábamos de eso y otras cosas más y particularmente decíamos de aprender no a disgustarnos, no a pelearnos, no a ver quién gana, sino todo lo contrario, a aprender a someternos. ¿Qué es someterse? A rendirse. Y muchas veces rindiéndonos es que ganamos. Pero como que eso no suena muy lógico. Como que si pierdo gano, como que si me rindo gano. Bueno, eso es lo que la palabra someterse, entre otras cosas, hablábamos, significa el aprender a llegar a un punto donde sabemos, y con nuestra relación con Dios, cuando sabemos que sin Él no podemos, andamos contra de Él casi todo el tiempo, mientras no le reconocemos como Dios y Señor, hacemos lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos gusta,
no importa que a él le disguste, a otros lastime, lo que yo quiero eso hago y así parezco que soy feliz. Pero hay algo ahí en tu vida, en mi vida, que mientras no está Dios en nosotros y con nosotros, no somos felices. El día que le encontramos, le descubrimos y sabemos lo que Él tiene para nosotros y le aceptamos, es porque el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en nuestras vidas y a través del Espíritu Santo reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, el Señor nos perdona e iniciamos una relación ahora de obediencia en la que vamos a someternos, ya no a lo que yo soy y lo quiero, sino a lo que Él me indica en su voluntad. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Eso es una cosa importante. Y decíamos también de aprender a someternos en el hogar, rendirnos los unos a los otros. La esposa al esposo, el esposo a la esposa, y los hijos a los padres a los hijos. Y en ese tipo de relación y situación, entonces que aprendemos y vamos creciendo en ese propósito de tener hogares felices, hogares sanos. El orden aquí es importante. Aprender a someternos primero al Espíritu Santo y enseguida el aprender a someternos unos a los otros en la familia. En Efesios capítulo 5, versículo 18, lo estudiamos un poquito, le llamamos su atención otra vez. Efesios capítulo 5, en su versículo 18, nos dice la palabra textualmente lo siguiente. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, no hagas eso. Antes que eso, dice, antes bien, ser llenos ¿de qué? De el Espíritu. No embriagarnos con vino, sino antes bien, ser llenos del Espíritu. Dicho de otra manera, o pensándolo de otra manera, dice, podemos ver si el alcohólico, habla aquí de, obviamente, del vino, licor, dice, si el alcohólico es dominado por el vino, usted sabe cuando una persona toma, ¿qué le pasa? Llega un descontrol en su mente, en sus cualidades motoras y todo, su cuerpo se descompone, su mente se va por todos lados. Me han platicado. No, yo desafortunadamente tuve esas experiencias desde pequeño, saber que el licor te altera, te hace salir del control de tu voluntad y llega a dominarte. En algunos sentidos en que hay gente que hace cosas horribles estando alcoholizado, porque el alcohol lo domina, lo gobierna. No tomes, no ves el daño que haces a otro. Por aquí el tiempo ya sale, porque finalmente el alcohol es el que lo tiene controlado. Y mientras no haya esa conciencia de que es algo que no es correcto, pues la gente cada vez cae más hondo y más hondo y más hondo. Pero el día que el Señor te toca, te llama, te dice, hijo, no es por ahí, te hace reconocer que está mal, y tú dices, sí, Señor, estoy mal, confieso mi pecado, no es lo que debo hacer, pero no puedo. El Señor no te está preguntando si puedes o no, te dice, reconoce tu pecado. ¿Está mal? Sí. Bueno, de lo demás yo me encargo y Él te ayuda. Yo tengo amigos que no, todavía hasta este día, y ya después de más de 50 y tantos años ya, dicen que sigo siendo, yo soy un alcohólico. Bueno, por lo que el concepto que yo sé y lo que yo he entendido y sé, un alcohólico es alguien que nunca se cura, que nunca deja de ser alcohólico. Se hace tal daño a su cuerpo y tanto vino ahí en su sangre que no puede ya prescindir del alcohol. Sí, llegué a tomar demasiado, pero al día de hoy, gracias a Dios, yo digo, yo no soy alcohólico. ¿Cómo no? Si tú tomabas más que yo, me decía. Y acuérdate de las ridículas que hacía. Pues, gracias a Dios, hasta la mente me libró de recordar tantas cosas y tonterías que quizás hice cuando andaba en ese estado. Pero no me considero un alcohólico. ¿Por qué razón? El alcohólico, y hay esta asociación, y creo que es correcta y es buena y ayuda a bastante gente, Alcohólicos Anónimos. Pero una cosa que es repetitiva en ellos, es decir, todos los días, soy alcohólico, reconozco que soy alcohólico, y pues tengo que poner las barreras, los principios para poder, al reconocerlo, evitarlo.
pero sigo siendo alcohólico. Digo, no, yo no soy alcohólico. Porque cuando hablamos de una relación con Cristo, con Dios, dice la Escritura que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Él no tan solo nos hace saber nuestro error, sino que nos dice que nos regenera. Nos regenera. ¿Cuál es la otra palabra contraria que usamos a veces cuando vamos a la cárcel o en una situación de estas? Los consejos, a veces los medicamentos, te ayudan para reformarte o rehabilitar tu vida. Pero rehabilitar y reformar no es lo mismo que transformar. La transformación la hace el Señor a través de su Espíritu Santo, y es el que precisamente, si nos rendimos a Él, como dice la palabra, nos llenamos de Él, nos va a hacer una nueva criatura. Entonces, cuando esto lo reconocemos y así lo hacemos, el Espíritu Santo debe de dominar la vida de nosotros o del creyente. Entonces el Espíritu Santo desempeña una función de mucha importancia para que podamos ser felices en nuestra vida y obviamente en nuestras relaciones. Podemos decir, de alguna forma, que la verdadera prueba, yo diría, si alguien quiere saber, porque eso es interesante, ¿no? ¿Cómo saber que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo saber que tienes el Espíritu Santo? Algunos dirían, porque yo voy a aquella iglesia donde allá sí llega el Espíritu Santo. Bueno, hay que irnos todos para allá porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero será eso? Es que yo me he visto de esta manera para enseñar que sí, el Espíritu Santo está conmigo. ¿Será un uniforme? ¿Cómo saber que el Espíritu Santo está en nosotros? Interesante la pregunta. Muchos buscamos o quieren la respuesta y parece que no muchos le atinan. ¿Qué es, pienso yo, la verdadera prueba de que estamos siendo llenos o que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? Ahora es no una opinión personal, sí, es lo que digo, lo que pienso y lo que confieso, pero en base a la experiencia de lo que la palabra de Dios y mi relación con Dios me ha dado. Yo creo que el mostrar si estamos en el Espíritu Santo de Dios, si tenemos el Espíritu Santo de Dios o no, no es con lo que yo había dicho, sino más bien y sencillo, cómo vivimos en nuestros hogares, en nuestra familia. ¿Sí me capta? Ya no oír los amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tanto del Espíritu Santo realmente gobierna, domina tu vida? ¿Qué tanto sometimiento al Espíritu Santo tienes? Si estamos rendidos a Él, obviamente vamos a hacer lo que Él nos dice. No lo que yo siento, no lo que yo quiero, no lo que yo espero. Sino, Señor, muéstrame tu voluntad y yo la hago, yo la cumplo. No puedo ser un buen esposo, qué bueno que lo reconozcamos. No puedo ser una buena esposa, qué bueno que se den cuenta. No podemos ser buenos hijos, está bien. ¿Cómo que está bien saber que no somos buenos esposos, buenas esposas o buenos hijos? Está bien, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo de Dios, al transformar nuestras vidas, nos da el poder para hacer y hacer lo que debemos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Interesante. ¿Lo tengo o no lo tengo? Buena pregunta. Esperamos esta mañana, a través de lo que compartimos, pueda quedar un poco más claro en nuestras vidas. Ahí en ese libro de Efesios decíamos 8 días, si lo estudiamos, capítulo 5, capítulo 6, nos vamos a dar cuenta un poco más a cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la vida particular, en la vida de la familia y en cada uno de sus miembros. Y ahí se nos dice exactamente qué tenemos que tomar en cuenta cada uno, la esposa, el esposo y los hijos. Pero aquí lo básico es el resumen de todo esto, es cuando la familia vive sometida, rendida, dirigida, presidida, si me lo entiende así, por el control y la dirección del Espíritu Santo de Dios, no es difícil déjenme leerlo aquí, ya me hice bolas. Cuando la familia vive sometida y bajo el control y dirección del Espíritu Santo, no es difícil para la esposa aprender a someterse al marido, ni al marido el amarla, el respetarla, el servirla. Y los hijos, imposible que no sean obedientes si el Espíritu Santo de Dios lo tienen y les guía. ¿Se imaginan una familia que realmente el esposo es espiritual? O sea, que el Espíritu Santo
le habita, le llena, le abunda. La esposa lo mismo y los hijos igual. ¿Creen ustedes que ese tipo de familia va a ser una familia infeliz? Por lo contrario, precisamente por no tener esa plenitud del Espíritu en nosotros, es que a veces vivimos tal y como estamos. Muchos lo vemos y lo pensamos y solo en la imaginación existe, pero pocos realmente vivimos con el Espíritu Santo en su plenitud en nuestras vidas. En muchos de nosotros el Espíritu Santo reside. ¿Por qué? Cuando decidimos ser hijos de Dios, cristianos, cuando de propia voluntad nos acercamos a Dios, Él nos recibió, y para que esté en nosotros el Espíritu Santo fue el que hizo la obra. Acuérdense que nosotros, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo un tiempo en que no teníamos la conciencia, menos la voluntad, de hacer lo que a Dios le agradaba. Nos gustaba más lo malo que lo bueno. Íbamos más por el camino amplio, dice, que lleva a la perdición, que por el camino que nos conduce al cielo. Pero llegó el momento en que nos dimos cuenta del amor de Dios, del perdón de Dios, y de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el Espíritu Santo regeneró nuestras vidas. Entonces eso hace que nuestro cuerpo, y vamos a verlo más adelante, venga a ser el templo de Dios, que Dios viva en nosotros, con nosotros, y de esa forma entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Pero muchas veces sabemos que ahí reside, es una palabra que nos hace entender que algo está en mí, pero muy diferente a que presida. En muchos de nosotros el Espíritu Santo reside, pero no preside. ¿Qué quiero decir con esto? Está en mí, pero no gobierna mi vida. No le permito, no le dejo, no me rindo, aunque ahí está, a lo que su voluntad me enseña. Sí, lo tengo. Dice la Escritura que cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene y nos sella como propiedad ya de Él. Y ahí está. Pero por eso también la palabra nos recuerda, no lo contristemos, no lo escondamos, no lo enfriemos, al contrario, hay que avivarlo, hay que motivarnos y cada día más y más de Él, como decía Efesios, llenarnos de su presencia. Pero pocos lo hacemos, pocos lo intentamos. Hay muchos que lo quieren y desafortunadamente a veces son mal guiados y piensan, como vamos a decir más adelante, que el tenerlo es por de algunas otras formas. Pero ¿cómo permitir y dejar que el Espíritu Santo gobierne, domine nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser llenos y dominados por el Espíritu Santo? Bueno, aquí les quiero decir 2 o 3 cosas que es importante tomar en cuenta. ¿Cómo podemos hacer que el Espíritu Santo realmente nos habite y nos gobierne, dirija nuestras vidas? La palabra clave, decíamos, es sometiéndonos a Él, rindiéndonos a Él. En otras palabras, no lo que yo quiero y pienso y digo, sino lo que el Espíritu Santo me guíe. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es lo que estamos hablando y espero sea claro esta mañana. Muchos, deseo yo a veces con buen deseo, de buen anhelo, desean ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién no va a querer? Si entendemos que el Espíritu Santo es poder de Dios, nos ayuda a hacer lo imposible para nosotros. Oigan, yo quiero eso, yo quiero hacer eso. Pero ¿cómo es esto? Ahí es donde entran a veces algunas falsas ideas, o ideas preconcebidas, o enseñanzas que no son del todo correctas. Algunos dicen, si tú hablas lenguas, ¿es señal de qué? Tienes el Espíritu Santo. Y yo he oído gentes a veces empezar a vociferar, a hablar cosas que son raras. Yo, ¿qué pasó? Oh, es que es el Espíritu Santo. Alguna vez a mí me han acusado de no tener el Espíritu Santo, porque han esperado que yo tenga una reacción así cuando oran por mí, me han impuesto manos, me han hecho un montón de cosas y nunca se ha podido. Es que eres muy orgulloso, es que eres carnal, es que eres y tantas cosas. Alguna vez les platiqué
allá en los días de seminario, ya muchos años atrás, estaba el seminario en Torreón, Coahuila, estudiando yo ahí, vino un movimiento un tanto de avivamiento, de despertamiento. Se deseaba que el Espíritu Santo llenase nuestras vidas y viviéramos todos en el Espíritu Santo. Y no faltó ahí quien trajo ideas de cómo hacerlo, hasta un profesor nos trajo un curso de que siguiendo el primer paso, el segundo paso y tercer paso, al completar los 10 ya íbamos a estar todos llenos del Espíritu Santo. Pues traté de seguirlos y nunca pasó. Otros, no, es que tenemos que orar por ti porque estás muy difícil, estás endemoniado. A ver, arrodíllate. Me arrodillaron. A ver, vengan todos aquí, pongámosle las manos a Chipi. Así me decían, Chipi. Algunos otros de otra manera, pero Chipi. Pongámosle las manos a Chipi para que siente al Espíritu Santo, para que se llene del Espíritu Santo. Nada. Hay que ungirlo. Pues quién sabe, hasta una vez uno de ellos en broma, yo creo lo hizo, quiero creer que lo hizo en broma, fue hasta por el agua del trapeador que habían ahí esa mañana limpiando los salones y con esa agua me la echaron para ungirme, para que a ver si así el Espíritu Santo entraba. Quizás lo que me hicieron fue más porquería de lo que ahí habían levantado en mi vida que otra cosa, pero yo no sentía nada. Y les digo, oraban por mí. Y de corazón, hermano, yo les digo también, muchas veces yo deseé, si es que era eso el Espíritu Santo, pues tenerlo. Y por eso me dejaba, si no hasta los hubiera yo golpeado. Pero yo estaba en la disposición. Pero nunca pasó eso. Hasta este día, no. Pues para mí, por ahí no es. El hablar lenguas, el emocionarte, el brincar, el saltar. Alguna vez incluso ustedes quizás oyeron, me acusaban de que yo blasfemaba contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, pastor, es que usted dijo que el Espíritu Santo, como acabo de decir hace un rato, no es saltar, no es brincar, no es hablar en lenguas. Eso es una blasfemia. Dije, no, no es blasfemia. Es una verdad que declaro basado en lo que la palabra me dice y lo que la experiencia me ha enseñado. Si las lenguas se manifiestan y es cosa del Espíritu Santo, la misma palabra dice, cuando éstas se manifiestan, ahí va a haber alguien que va a decir lo que yo no entiendo, que él está diciendo qué significa. Habrá alguien que las interpretará. Yo eso no lo he oído. No, que el hermano aquel empezó, ¿quién sabe qué chiquitibura la bomba? Y luego la hermana o el hermano empezó a traducirle. Y dije, ¿cuál? Si se dijo que cuando él estaba haciendo eso, el otro hermano estaba diciendo, Dios quiere que nos amemos, Dios quiere que nos ayudemos, Dios quiere que nos... Y para eso tanto circo, perdóname la palabra, si esa fue mi blasfema, que fue lo que dije. Si Dios nos quiere hablar, nos habla claro. Si hablándonos claro y sencillo no lo entendemos, ¿para quién tan se usa un lenguaje extraño que para mí no significa nada? Al contrario, sí, él usó y ha usado y usará las lenguas. Si estoy con chinos, yo no sé una palabra en chino. Pero si estoy rodeado de ellos y mi intención y mi deseo es compartirles de Dios, yo sí creo, tengo la firme convicción de que ahí Dios me hará entender o entenderme con ellos para expresarles el amor de Él. Sí, me va a dar una forma de cómo hacerme entender. Pero si no, entre los que hablan como yo, entienden lo que yo entiendo, pues hablo el idioma y espero que el Espíritu Santo haga su obra. Pero no ando ahorita para impresionar o para hacer otra cosa, hablando una lengua que ni yo mismo entiendo ni sé qué quiere decir. Entonces el Espíritu Santo, hermano, si le busca por ahí, no creo que lo va a encontrar esa llenura que la palabra nos enseña. Es una forma de manifestarlo, sí, pero no es la prueba o la señal de que el Espíritu Santo esté con usted. Y puede hablar, Pablo mismo decía, muchísimas lenguas. Pero si no hay el amor, de nada le va a servir. No es el tema, después lo vamos a ampliar más, pero parte de ello estamos compartiendo. El Espíritu Santo no se manifiesta con ideas falsas o ideas preconcebidas, como a veces nos lo enseñan. Recordemos, esto sí es importante, el segundo punto, que Dios nunca nos va a dar un mandato que es imposible de cumplir.
Si Dios me dice que debo ser lleno del Espíritu Santo, y si yo estoy dispuesto a obedecerle, ¿me la va a poner difícil? No, no. No es necesario venir aquí, ir para allá, hacer esto, hacer lo otro, rituales, secretos, descubrir, para poder ser lleno de Él. No. Padre, es tu voluntad, yo estoy dispuesto a hacerlo. Lléname de tu Espíritu Santo. ¿Qué padre? Dice su palabra. Si el hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. ¿Ustedes creen que Dios, si yo de corazón le decimos, Padre, quiero estar lleno de tu Espíritu Santo, permíteme que tu Espíritu Santo me habite, me controle, me guíe? Va a decir, Señor, no. Para eso vas a tener que ir a hacer esto acá, o dar tanto allá, o... No. Cuidado de ese tipo de enseñanza. Por eso es importante lo que más adelante también vamos a ver, el estudiar la palabra. No lo que me dicen, no lo que yo quiero, sino lo que la palabra de Dios claramente nos enseña. Y es importante entonces recordar que si eso es un mandato de Dios, no es algo que sea imposible de cumplirse. Ni tampoco es necesario rogarle o suplicarle que haga posible algo que Él mismo nos ha ordenado a hacer. Cualquier cosa que Dios nos pide, sí, a nosotros se nos antoja a veces imposible. Padre, yo un predicador. Yo mismo no me lo creo, antes de que usted me lo diga. Hay muchas veces que me voy en el espejo y digo, domingo hay que ir a predicar. Yo soy el predicador. No me lo creo. Ni me lo creía cuando Él me hizo el llamado. Señor, ¿yo para qué te sirvo? Yo no sirvo para nada. Ni para nadie más que andar haciendo maldades. Sin embargo, el Señor me llamó. Y yo sí, la única cosa inteligente que he hecho en mi vida fue obedecerlo. Y pues aquí me tienen, predicando su palabra, compartiendo su palabra. Para mí es imposible aún creerlo. Pero ya en esto llevan 53, 54 años que estoy. Dios hasta aquí me ha sostenido. Dios hace posible lo imposible, si tan solo estamos dispuestos a hacer su voluntad. Entonces no debe ser difícil, pienso yo, el ser llenos y dominados por el Espíritu Santo, porque si somos hijos de Él, lo imposible para nosotros es lo más simple y sencillo para Él. Otra vez la pregunta, ¿cómo podemos ser llenos y dominados por el Espíritu Santo? Aquí otros puntos a considerar. Primero, obviamente, decíamos el reconocer que somos pecadores, estamos muertos cuando no le tenemos a Él en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es la primera cosa que de Dios recibimos en nosotros para empezar a regenerar nuestras vidas, a limpiar nuestras vidas y hacer de nosotros un hogar digno para Dios. Cuando le decimos al pecado no, cuando nos quitamos las cosas del mundo y las cosas que sabemos son malas para nuestra vida y malas para otros y ofenden a Dios, entre más sacamos de eso de nosotros, más hay lugar para que en nosotros la presencia de Dios habite. De eso se trata. Por eso la Biblia también dice que no podemos servir a dos señores, o estar por un lado y por el otro, o somos o no somos, o fríos o calientes. No. Dice, desaparece tu yo, lo que decíamos al principio. Ríndete, sométete tú a Dios. Y una vez que estás rendido ante Dios, Dios va a habitarte y entonces vas a tener algo que antes no tenías. Imposible mezclar agua con aceite. Imposible mezclar Espíritu Santo de Dios y mundanalidad de nuestra vida. Hay que quitar uno para que llegue el otro. Y no permitir que el Espíritu Santo empiece a ser asediado o bombardeado, si lo puedo decir así, por las cosas que ya de nuestra vida salieron. Y por eso el Señor nos dice, no permitas eso. No contestes el Espíritu Santo. Avívalo. No te llenes de otras cosas, vacíate de todo y llénate de mí. Ahorita vamos a aprender a ver qué es lo que esto significa. Entonces, reconocer. Primera de Juan 1:9 vamos a leer para esto, confirmarlo con lo que la palabra nos enseña. Primera de Juan, capítulo 1, la carta, al final ya de la palabra, antes del Apocalipsis,
Primera de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer de ahí del 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 10. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y vea desde aquí lo que va diciendo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. O sea, nos hace ser un vaso limpio, dispuesto y puesto para que algo más le habite. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa ahí? Nos engañamos no a otros, sino a nosotros mismos. Ay, no, yo soy el más bueno de los buenos. Los otros, los hipócritas, los falsos. No, tú. También yo, dice la Escritura, debo reconocer que soy pecador. Si digo que no, dice, me estoy engañando a sí mismo, y entonces la verdad no está en mí, o no está en nosotros. Pero el versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, si aceptamos nuestra maldad, nuestros errores, como usted quiera llamarle, ¿qué hace Dios? Saca el cinto y nos da. Ya sabía que eras tú. No. Hijo, yo ya sabía. Qué bueno que tú lo reconoces. ¿Te das cuenta de tu pecado? Sí, Señor. Ahí empieza el principio del arrepentimiento. A veces somos necios. No, yo no. Los demás necesitan. Los demás sí, yo no. Yo estoy bien. ¿De veras? Eso es para viejitos, eso es para papá, para mamá, para los amigos, para mis hermanos. Yo estoy bien. ¿De veras estás bien? Y luego, ¿por qué no eres útil? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no has encontrado el propósito para tu vida? ¿Por qué no sigues y sirves a Dios mejor que a las cosas del mundo? Cuando yo quiera. Ese cuando yo quiera nunca va a llegar. Si no es que Dios de veras o le dejas que te domine en tu vida. Entonces hay que pedirle al Señor que venga a nosotros, confesar nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarlo, no importa cuál pecado sea, y limpiarnos de toda maldad. Y vuelvo a decir, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ¿a quién? A Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sí, yo lo he dicho y lo repito, y de frente se los digo nuevamente. Soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios. El tener ese título, el reconocer esta profesión, no va a ser perfecto, ¿o sí? La congregación espera así, que este que está aquí en todo sea inmaculado. Que no se me descubra ningún pecado, porque entonces, ¿qué ejemplo da el pastor? No, también peco. Si lo niego, me engaño y engaño a Dios, que es peor. Todavía hay muchas cosas en las que Dios está trabajando en mi vida. Sí, hay pecado en mi vida. ¿Qué tan graves? Pues pecado es pecado. El Señor no le pone ni tamaño, ni color, ni peso. Obviamente hay cosas que todavía sé que no agradan a Dios. Pero lo que antes me agradaba cuando yo no estaba con Dios, ahora que estoy con Dios, si lo hago me desagrada. Ya no es del todo como era antes. Algo en mí hay diferente. Los hijos de Dios no es que somos limpios y perfectos, como mucha gente espera y nos demanda que seamos. No. Estamos perfeccionándonos. Estamos creciendo. Estamos santificándonos. Todavía no llegamos a donde debemos de llegar, pero en ese camino vamos. El Espíritu Santo, si le permitimos más trabajar en nuestra vida, más y más fácil nos va a hacer que logremos ese propósito. Entonces no somos hijos de Dios porque ya somos perfectos y limpios y no hay nada que arreglar en nuestra vida. No. Ya tenemos a Dios, tenemos Espíritu Santo y Él nos está ayudando a día con día, momento a momento, crecer en nuestra relación con Él. Y sí, hay pecado, pero Él nos ayuda y nos hace saber que si es algo que ofende a Dios, si algo que lastima tu vida, si algo que está destruyendo tu vida, pues mejor evitarlo. Arrepentirte, no puedo, pero con la ayuda de Dios es fácil y sencillo si Él es el que nos guía. Salmo 66, versículos del 16 al 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra en esta porción. Salmo 66. Ahora el tema aquí es cómo poder ser llenos y dominados del Espíritu Santo.
Primero decíamos, hay que reconocer que algo en nosotros habita, que no es bueno, es el pecado. Mientras esté ese pecado ahí ocupando el sitio de Dios, no va a ser posible llenarnos del Espíritu. Pues por eso hay que reconocerlo y confesarlo. Y aquí en esta parte dice lo siguiente, Salmo 66, versículos 16 al 20. Venid, dice, oíd todos los que teméis a Dios. Ahora aquí está, aparentemente es palabra de David, un salmo de David. Y dice, vengan, oigan todos los que temen a Dios. Les voy a contar, dice, lo que Él ha hecho a mi alma. Está un testimonio de David. Dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. O sea, buscó a Dios, alabó a Dios, y no porque era del todo el perfecto. Dice, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, al pecado, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. O sea, tú no puedes ser una persona que ofende a Dios, que no quieres nada con Dios y estarle hablando, estarle invocando. No te va a oír, simple y sencillamente estarás hablándole a lo loco, diríamos así. Pero para que Dios te escuche, antes que otra cosa, ¿qué hay que hacer? Pedirle perdón. Señor, estoy mal, pero perdóname. Otra vez fallé, es cierto. Soy débil también, pero Señor, lo reconozco. Ayúdame, ayúdame. Pues cuando así oramos, entonces Dios nos escucha. De otra manera, si somos altivos, orgullosos, vanidosos, no nos va a escuchar. David, ustedes saben la vida de él, había pecado bastante. Fue adúltero, fue asesino, hizo tantas cosas que si uno ve la vida de David con ladrón, yo digo, uy, yo soy una blanca paloma. Pero tanto David como yo somos pecadores. Y David alcanzó la gracia de Dios y el perdón de Dios, como dice aquí, por lo siguiente. Dice, él no guardó ese pecado, él no escondió ese pecado, porque de otra manera Dios no le habría escuchado. Dice, mas ciertamente, versículo 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que viéndonos, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hijo, yo sé bien tú quién eres, cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas. Yo lo sé todo eso, hijo. Pero tú lo sabes. ¿Te das cuenta tú? ¿O sigues haciéndolo como si nada pasase? Hijo, yo sé que eres pecador, pero tú no quieres aceptarlo. Para todo tienes pretextos, a todo le buscas salidas. Y entre más, y espero yo que te alejes de ello, más tú te hundes día con día. ¿No te has dado cuenta de la gravedad de eso? La paga, hijo, del pecado es muerte. Hijo, date cuenta que conmigo hay otra vida, nueva, diferente. Pero si no la quieres, tampoco te voy a obligar a vivirla. Pero lo que te conviene es que vengas a mí, te rindas a mí, te sometas a mí. Y el Espíritu Santo entonces te va a habitar. Esa es la primera cosa que tenemos que considerar para poder permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros. Reconocer nuestro pecado, confesarlo, porque el pecado es un obstáculo. Segundo, Romanos capítulo 6, en su versículo 11, allá en el Nuevo Testamento, capítulo 6 de Romanos, el versículo 11, dice la Escritura aquí, así también vosotros, ¿qué dice? Hay que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Someterse, rendirse, reconocer que un muerto, ¿qué voluntad tiene? Ninguna. Es en vida que se toman decisiones, se hacen acciones. Ya muerto, ya no puedes. Pero si te vas a rendir a Dios, es algo que tienes que hacer no cuando ya estás muerto, sino en tu vida. Por eso Pablo mismo decía en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se va dando cuenta que es estar rendido a Dios? Estar sometido al Espíritu Santo. Simplemente que el Espíritu Santo es quien controla, gobierna, dirige mi vida. ¿Lo estoy? Ah, caray. Ahí es la pregunta personal y que cala.
Padre, intento. Y sí, gracias a Dios, todavía no soy lo que debo de ser, pero tampoco soy lo que antes fui. Estoy creciendo, estoy luchando. Vuelvo a pecar, vuelvo a caer, pero Padre, tú me levantas, tú me sostienes en pie y me haces andar derecho. Pero hay ocasiones en las que no tú te descuidas de mí. Yo descuido mi relación contigo. Yo, aún sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Así de simple. Pero sin embargo, muchas veces la culpa la tiene Dios. La tienen los hermanos, la tiene la iglesia, la tienen otros. No, yo estoy perfecto. No, hijo. Date cuenta que eres tú. Antes de andar apuntando dedos por otros lados, antes de andar buscando paja en los ojos de otros, vete la viga que te atraviesa. Por eso no hay que andar juzgando a otros. Sino más bien dice la Escritura, examínate a ti mismo. Pruébate y ve cómo andas. ¿Estás lleno o no? ¿Estás obedeciéndome o no a lo que yo te pido? Sé lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la Escritura sí nos dice, sí nos enseña, y creo que en ese sentido es clara. Rendirnos completamente a Dios. Un muerto ya no tiene voluntad. Un crucificado no puede ir más adelante. Entonces, si yo estoy muerto para mí, crucificado para el Señor, el que me va a mover, ¿quién tiene que ser? Él, su Espíritu Santo en mi vida. Ok. Pidamos, es importante, primero reconocer nuestro pecado y confesarlo. Segundo, rendirnos completamente a Dios. Y el tercer paso sería el pedir ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 3 nos da a entender lo siguiente. Lucas capítulo 11, en el versículo 3. Si tiene la palabra, búsquele, si no, escuche lo que aquí le leo en voz alta. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13, no es el 3, versículo 13. Dice, pues si vosotros, lo que hablábamos hace un rato, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y la pregunta ¿cuál es? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, qué dice? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice Dios, sé lleno del Espíritu Santo. Y digo yo, Padre, dámelo. ¿Me lo va a negar? Porque Él es el que lo concede. Él es el que lo tiene, Él es el Espíritu Santo. Va a decir, no, hijo, no. Pues Él está, yo he descubierto con esta palabra, más dispuesto a darme su Espíritu que lo que yo muchas veces estoy dispuesto a pedirlo, a rendirme, a entregarme a Él. El Señor está ansioso de que vivamos vidas de victoria, vidas poderosas, vidas triunfantes, ¿o no es así? Quiere que seamos felices en todo y por sobre todo, pero sin su Espíritu es imposible. Si me doy cuenta y se lo pido, ¿me lo va a negar? No. Por eso hay que pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo, que Él nos dé esa facultad, y no tan solo de llenarnos, sino de que seamos controlados por Él. Él lo desea, Él lo manda, Él lo desea, y Él lo concede. Él habita en nosotros desde el momento, decíamos hace un rato, de nuestra conversión. Vean, 1 Corintios, ¿cuándo es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida? 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer ahí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. O sea, aquí no hay diferencia de espíritus, es uno solo. Solo un Dios, no hay más. Solo un Espíritu, no hay más. Dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Su familia, su iglesia, usted y yo. Dice, todos tenemos ese mismo Espíritu. Sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre. Y a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, no hay diferentes espíritus, hay solo uno. 1 Corintios 12, 13 es muy importante. En ese mismo libro, vamos al capítulo 3. Y de ahí, de ese capítulo 3, veamos el versículo 16.
y 17. ¿No sabéis, hace la pregunta? ¿No te has dado cuenta? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué dice? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué nos enseña? Mora en vosotros. ¿No te has dado cuenta de eso? No es que no lo tengas, lo tienes. Pero quizás no en la plenitud, no en la llenura que se debe. Porque, otra vez ya hemos dicho, lo tenemos, nuestro cuerpo habitado de tantas cosas que no agradan a Dios, que no honran a Dios. Mi orgullo, mi vanidad, mis caprichos. Todo eso estorba para que el Señor venga y actúe como debe hacerlo. Se nos olvida su enseñanza, su espíritu. ¿Qué era el espíritu de Cristo? Palabra bien clara, Filipenses capítulo 2. ¿Quién es Cristo? Es Dios. ¿Dónde estaba Dios? Él habitaba, dice, en los cielos, en su trono, en todo poder. Sin embargo, dice, viendo todo eso, ¿él qué hizo? No dudó en dejar eso y venir a esta tierra. Se despojó a sí mismo. Se humilló. Se hizo menos para que usted y yo fuéramos salvos. Y para que en su... ¿Qué es la palabra que puedo decir ahí? Ya se me fue. En su humillación, bajándose él, subiera, creciera la presencia de Dios en nosotros. Dios es exaltado en nuestras vidas. Dios es coronado en nosotros por la obra y actitud de nuestro Señor Jesucristo, de quien tenemos que aprender y ver y hacer las cosas como Él nos las enseña. Aprender a estar completamente rendidos, dominados a lo que es Dios en nuestra vida. El 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, lo dice también. Dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en nosotros. Lo dice aquí. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vosotros, no sois vuestros. O sea, tú ya no te perteneces a ti, perteneces a Dios. ¿Por qué razón? Dice, porque habéis sido comprados por un precio. ¿Cuál precio? La vida, la sangre derramada en el Calvario, para tu perdón y para el mío, para nuestra redención. Habéis sido comprados por precio. Por ende, o de tal manera, hay que aprender, dice, a glorificar pues a Dios con nuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Porque eso sí, es de Dios, pertenece a Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, decimos una forma de entender la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, Dios es Dios. Los tres son uno. A Dios nadie le ha visto jamás, dice la Escritura. Cristo nos lo reveló, pero tampoco aquí se quedó. Sin embargo, Cristo dijo, yo me voy, pero en mi lugar dejaré el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios precisamente que te habita y me habita si somos hijos de Dios. ¿Cómo? Ya hemos dicho, rindiéndonos, pidiéndolo y viviendo según el control de Él que quiera hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí una pregunta. Entre ser llenos del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo. ¿Significan lo mismo? No, aquí hay algo interesante. Un poquito atrás, capítulo 5, adelante, del libro de Efesios. Decíamos al principio de esta lectura que hay que aprender a ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea, no ser llenos de vino, de licor, sino del Espíritu Santo. Dice, no, capítulo Efesios, dije 5, verso 18. ¿Cuál es la orden ahí? No os embriaguéis con vino. O sea, no metas otras cosas. Más bien, llénate. Dice ahí, ¿qué? Del Espíritu. Más bien ser llenos de el Espíritu.
Gálatas 5:16, ahora un poquito atrás, Gálatas 5:16. Digo pues, o sea, no está preguntando, ¿les parece? Dice aquí, digo pues, ¿qué? Gálatas 5:16, ¿lo tienen? ¿Lo siguen conmigo? Dice, hay que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la diferencia entre ser lleno y andar? ¿Le ha pasado? Voy al templo. Generalmente pasa los domingos en la mañana. Y sobre todo nosotros que vivimos tan lejos, ¿no? A mí me han pasado 2 o 3 veces. Enciendo el motor. No arranca, pero si estaba trabajando bien. Ay, papá, se me olvidó echarle gasolina al carro. Me dijiste anoche y no lo hice. Generalmente los sábados en la noche siempre, si de algo estoy pendiente, desde que tenga el carro gasolina. Pero si no tiene gasolina, imposible va a caminar. ¿Cuál es la diferencia entre ser llenos y andar en el Espíritu Santo? Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, no vas a poder caminar en el Señor. Intentarás, lo desearás, para eso es el carro, para moverte, pero sin la llenura del tanque, la energía es la gasolina, no va a servir para nada. ¿Te das cuenta cuántas veces en tu mente has pensado, Padre, yo quiero ser un buen hijo tuyo, Padre, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo intento esto y lo otro y no puedo? Y por más, y por más, y por más, no lo hago. ¿Por qué? Hijo, es que para ti es imposible. Y mientras tú quieres seguir dominando tu vida, controlando tu vida, dirigiendo tu vida como tú crees y lo piensas mejor, no vas a poder. Te falta el Espíritu Santo. Por eso es, primero, llenar tu vida del Espíritu Santo. Y estando lleno del Espíritu Santo, va a ser más fácil caminar, andar en las cosas de Dios y cumpliendo y haciendo lo que Dios te dice. Lo imposible. Otra vez recuerdan ese pasaje, lo cito mucho. Pedro y Juan yendo hacia el templo de la Hermosa. Y había ahí un mendigo pidiendo algo. Su mente, su vida, que era humana, inmediatamente respondieron y pensaron, oye, pues si te digo, ando yo más frito que tú. A ti quizás ya tengan unas 2 o 3 moneditas esta mañana, pero nosotros ni siquiera una moneda traemos. ¿Recuerdan el pasaje? Plata ni oro tenemos. Y ya se iban. Pero de repente, a ver, espérate. Nosotros no andamos por vista, no andamos por lo que podemos, sino de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo nos fiamos. ¿Y qué dijeron? En el nombre de Dios o del Espíritu Santo, levántate y camina. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos falta nada. El Espíritu Santo provee, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo es poder de Dios. Con Él todo se puede. Pero sin Él, nada. Podemos ser un buen líder religioso, un buen maestro, un maestro según nuestros conceptos, pero no tener ningún fruto en nuestras vidas. Cristianos vacíos, cristianos huecos, cristianos sin fruto. ¿Por qué? Porque aunque lo pensamos, lo deseamos, pero no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay que llenarnos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo es esto posible? ¿Hay gasolineras donde irnos a recargar? Si lo vemos de esa manera, yo creo que podemos pensar lo siguiente. Tenemos que aprender a alimentarnos de algo que es básico. El Salmo 1, los primeros 3 versículos podemos leerlos y van a ver, yo creo que lo recuerdan que dice, el Salmo 1, versículo 1, 2 y 3, dice así: bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Quién? ¿Cualquier persona? No. Dice aquí, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más bien que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos dice ahí de entrada? ¿Qué necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo? Aparte de lo que hemos hablado, hemos dicho. Alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Triste que hoy día hay infinidad de Biblias, de diferentes idiomas, tamaños, colores, precios, de todo. Hoy que más que nunca está bien accesible la palabra al que la quiera tener. Y es cuando menos se está leyendo. Y no por el mundo secular, no por la gente que no está teniendo nada con Dios, sino de aquellos que confesamos y decimos: soy hijo de Dios, soy cristiano. Déjeme hacer una pregunta bien simple. ¿Cuántos días de esta semana dedicó a leer la palabra de Dios? No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Padre, tú lo sabes. Me ocupé por lo menos 1 hora diario, y eso es poquito, en las noticias. Unas 2 horas, quizás viendo un deporte. Eso de la televisión. En el chat, todo santo día casi estamos metidos en ello. Padre, no tuve tiempo. No la tenía conmigo. Pero si hasta en el mismo teléfono la puedes tener disponible las horas y el día que tú quieras, ¿sí o no? Pero seamos honestos. ¿Cuánto, hermanos, hermano, hermana, joven, niño, pastor, lees la Biblia? Ya me la sé, ya la he leído. Acuérdate que la palabra de Dios es un manantial fresco. No sé yo la verdad cuántas veces la he leído y releído y vuelto a leer. Y todavía, hermanos, me encuentro pasajes que digo: caray, esto es fresco, esto es sabroso, esto me fortalece, esto me ayuda. ¿Usted lee la Biblia, pastor? Claro que la leo, si no, ¿de qué te hablaría? Sí. Todavía la leo. Porque todavía hay mucho de ella que necesito, y es un tesoro que abunda y está dispuesto a cuanto yo quiera tomar de ello. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, pero no lees la palabra? Va a ser imposible. ¿Quieres tener el tanque lleno de gasolina, pero no vas a la gasolinera? ¿No quieres pagar el precio? Pues no va a ser posible. Hay que decidirse a leer la palabra de Dios. Otra cosa, Colosenses capítulo 4, el versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Ya los dos no me ayudan, la artritis. Perseverar, ¿qué dice? ¿En qué? Colosenses capítulo 4, versículo 2. Algo que hay que perseverar, ¿qué es? Algo que hay que estar constante, ¿no? Algo que hay que estar practicando. ¿Qué dice? Hoy estamos al día en la tecnología, el nuevo teléfono, las nuevas funciones, ocupados todos en eso. Eso es estar perseverando. Aquí nos dice perseverar claramente en una cosa. ¿Cuál? En la oración. Velando, dice incluso, en ella y ya con acción de gracias. Porque cuando oramos, Dios escucha, y cuando Dios escucha, según su voluntad, nos da lo mejor a nuestra vida que necesitamos, ¿sí o no? Pero ¿qué tanto también otra vez leemos? ¿Qué tanto oramos como debemos? Sí oramos. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pues hacemos que oramos también con el que nos guía en ello. ¿A qué vamos a la casa de Dios? A orar. Y luego en tu casa, o en tu trabajo, o en la escuela. No, es que ahí no se puede, está prohibido. ¿Estará prohibido orar en la escuela? Bueno, las leyes humanas dicen que está prohibido. Pero para orar yo bien sé que no necesito cerrar mis ojos, ponerme de rodillas o hacer cualquier otra cosa. En mi mente yo puedo estar orando en cualquier tiempo, en cualquier momento y de cualquier forma. Tengo libertad
porque es algo interno, es algo íntimo, dirigirme a Dios. Pero, ¿qué tanto oramos? Solo cuando tenemos una necesidad, algún peligro, alguna calamidad. Dice Pablo, hijo, qué bueno que lo hagas ahí. Dios te escucha y te responde. Pero qué mejor que lo hagas constantemente, fervientemente, insistentemente, diariamente, a cada momento. Orar, dice él, sin cesar. Entonces, cosas que son importantes para mantenernos fortalecidos espiritualmente. Leer la palabra, orar y, finalmente, Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32, volviendo al tema en lo que estamos. Efesios capítulo 4, 30 al 32. Y no contristéis. ¿Qué es eso? No molestes, no entristezcas, no enojes, no enfades. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Se enoja el Espíritu Santo? ¿Se enfada? Sí, según lo que dice aquí. ¿O no lo entiendo yo igual? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual dice que fuisteis. No es que vamos, dice ya fuiste sellado. Decía yo, cuando recibimos a Dios, Él nos certifica que somos su propiedad. Ya eso pasó. Él está ahí. Cuando fuiste sellados para el día de tu redención. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Someternos, rendirnos al Espíritu Santo. Evitar contristarle, metiendo otras cosas que no nos convienen. Ser espiritual, ser hijo de Dios, es cosa seria. Hoy lo agarramos nada más como una costumbre, una tradición cualquiera. Ay, voy al templo, hoy voy a la misa, hoy voy esto, repito lo que me dicen hacer y ya me siento contento. No. Tu vida, hermano, mi vida, tiene un horizonte maravilloso. Todo lo puedo, decía Pablo, en Cristo, que me fortalece. Cristo no está, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Podemos vivir vidas victoriosas, vidas triunfantes, vidas hermosas, en las que no hay nada imposible para el que cree. Su palabra nos lo dice. Si tan solo creyeres, verás la gracia de Dios. Usted y yo necesitamos mucho de ese Espíritu Santo en esos tiempos tan difíciles. Así como necesitamos el agua, el sol, la luz, tantas cosas. Necesitamos de todo eso, sobre todo eso, mayormente, el Espíritu Santo obrando, habitando, llenando y motivando nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? Quizás no. No hay problema. ¿Lo desea? Usted responda. Puéstese de pie, por favor. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Permítenos, Padre, según entendemos lo que tú nos enseñas y nos guías, vivir esa vida espiritual que tú de nosotros deseas. Que no se da, Señor, por ser miembro de esta iglesia, por uniformarnos de alguna manera, o por seguir ritos religiosos que a nada bueno quizás nos vayan a conducir. Sino, Padre, el vivir guiados, motivados, llenos por tu Espíritu Santo, el cual nos habita y nos llena si nosotros quitamos de nuestra vida el pecado que asedia, todas esas cosas que te lastiman, que te ofenden, por lo cual también nos lastimamos nosotros y lastimamos a tantos otros. Permítenos cada día tener más conciencia de lo que tú quieres y deseas en nuestras vidas y ser y hacer eso, no nuestra voluntad, sino la tuya. Ahora tú vives en nosotros. Permítenos vivir en ti, en plenitud, día a día. Despídenos con tu bendición y con tu paz, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Recuerden, aquí estamos invitados todos a la próxima actividad. Esperamos saludarnos, vernos, contentos, pero traer a otros también que nos acompañen. Dios nos bendiga. Un bonito domingo.